Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Carlos Bravo Regidor, Lisa Sánchez y Ariel Rodríguez Curi vamos a debatir sobre la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Después voy a platicar con Alejandro Cruz de los resultados en las elecciones de este año. Se llevaron a cabo este domingo. ¿Y qué implicaciones podrían tener para el año que entra? Y para finalizar, con Luis Carlos Ugalde voy a examinar la decisión del Tribunal Electoral de otorgar el registro a 3 nuevos partidos en México, partidos que parecen muy cercanos a la llamada Cuarta Transformación. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están investigando al general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los cargos son narcotráfico y lavado de dinero. El presidente López Obrador anunció que solicitará información para conocer si hay más militares vinculados y, de ser así, abrirá una investigación en la Fiscalía General de la República. El presidente se autonombró vocero de este tema y le pidió al actual titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, que no haga declaraciones sobre este caso. Para debatir este tema, saludo a Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Y el historiador Ariel Rodríguez Curi. Ariel, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Déjame empezar contigo, Carlos. Muchas cosas que analizar. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, no sé, Leo. Yo lo divido de alguna manera en tres partes. Creo que está el hecho de la detención del general Cienfuegos en sí. Creo que están los significados de esa detención y creo que están, de alguna manera, las consecuencias. Entonces, si quieres, empecemos por el primero, por el hecho. A mí me llama mucho la atención y creo que esto que no nos ha caído quizás lo suficiente el 20 en la conversación pública respecto a cómo se generó esta detención. No es que la DEA haya girado haya ido a buscar al general para llevarlo a rendir cuentas ante la justicia. El general iba de viaje con su familia y ahí lo detuvieron porque en efecto había una orden de detención de la DEA que, como lo decías en la presentación, tiene que ver con evidencias y con imputaciones que se desprenden del proceso del juicio contra el Chapo Guzmán. Entonces me parece a mí interesante porque creo que ese hecho, o sea, que lo hayan detenido una vez que él iba de viaje a Estados Unidos, pues sí ataja muchas interpretaciones, digamos, que rayan en lo conspirativo sobre por qué ahora, ¿no? ¿Qué se traen los estadounidenses? ¿Qué clase de mensaje están tratando de enviar? Porque en realidad ellos estaban, vamos a decirlo así, sentados esperando, ¿no? Y bueno, pues tuvieron la fortuna de que el general viajara a Estados Unidos y pues agarrarlo ahí, ¿no? Sí me parece muy importante anotar ese hecho para evitar, insistiría, como teorías de la conspiración o elaboraciones que la verdad pues parece que tienen poco fundamento en la medida en que no se trata de una detención activa o deliberada que lo hayan ido a buscar. Y la otra cosa respecto al hecho también que me interesaría señalar en esta primera intervención tiene que ver con lo que llamaría una presunción de inocencia selectiva. Hemos visto en la órbita del López Obradorismo pues una cierta cautela y una cierta invitación a respetar los tiempos del debido proceso y la presunción de inocencia que no vimos en otros casos, particularmente el de Genaro García Luna. A mí la verdad es que me parece muy bien que el presidente en este caso
nos invite, digamos, a no especular, a no adelantar vísperas, que pida información para conocer cuáles son los cargos y poder, digamos, iniciar procedimientos en México en caso de haber evidencia que así lo amerite, pero me extraña que no hayamos hecho lo mismo con el otro caso de García Luna. Pareciera entonces que el debido proceso, que la presunción de inocencia, en fin, que los derechos de mexicanos, sean personas comunes y corrientes o sean funcionarios de otras administraciones, pues no son iguales para todos, ¿no? Me parece que hay un uso político ahí del derecho, pues que se parece mucho al que se hacía en otros gobiernos y que de alguna manera pues nos habla de que este gobierno no es tan diferente como a veces nos trata de convencer, ¿no? Ariel, el día de ayer en la mesa que tuvimos sobre este tema salió un tema muy interesante del pacto que debe tener el Estado mexicano con sus militares. Un pacto que pues, ha cambiado a lo largo de la historia del país y parecería ser que la democracia sí dejó pendiente esa definición de cuál debe ser el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en el sistema político democrático liberal. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un pacto explícito, los militares tienen un derecho privativo, digamos, gozan de ciertas prerrogativas a la hora incluso de juzgarse a sí mismos, pero por otra parte, los mandatos de la realidad están ordenando que también sean transparentes y también entreguen cuentas. Yo diría que el arresto del general Cienfuegos es, en este sentido, el fin de la inocencia. Es decir, por un lado, ese mantra según el cual los militares están absolutamente al margen de la corrupción es falso y es de sentido común decir que es falso porque están abocados a una serie de actividades donde se pueden ser corrompidos como cualquier otro ciudadano mexicano, como cualquier otro ciudadano del mundo. Ese es un hecho. Pero el otro asunto es que tal vez estén cambiando las señales desde Estados Unidos. El arresto de un general que fue jefe del ejército. Una apuesta política muy grande. Yo creo que hay dos pendientes que tienen que ser atajados por el gobierno de López Obrador urgentemente. Uno es el de la doctrina, es decir, ¿para qué sirven los soldados mexicanos en estas circunstancias específicas, en este tipo de relación bilateral con un monstruo como es Estados Unidos, que además es de pronóstico reservado? Yo creo que eso se tiene que volver a pensar. ¿Para qué sirven los militares en la situación actual? Y por otra parte, bueno, reconocer que haya cuestiones de política militar. No me refiero solamente a los nombramientos, sino de política militar que quizás hay que ir pensando ya mucho más seriamente. Una es la doctrina, por supuesto, pero la otra es ¿quién puede ser cabeza de la Secretaría de la Defensa y qué puede hacer el gobierno de López Obrador para contrarrestar estas tendencias? Es decir, se presta la oportunidad para, en caso de que avance el juicio contra el general Cienfuegos, se haga, por ejemplo, una depuración del generalato y de los jefes, algunos jefes al menos en el ejército mexicano. Ayer celebramos el aniversario de la muerte del general Cárdenas. Bueno, una condición de posibilidad del cardenismo es poner en orden al ejército y alinearlo con las necesidades de la presidencia en ese momento. Yo me pregunto si el ejército está alineado con las necesidades del presidente López Obrador, por cierto, dictadas en este caso por el arresto de su jefe hace apenas unos meses. Pues parecería que sí, porque tú también te hacías la pregunta de ¿para qué sirven los militares? Bueno, en este sexenio, Lisa, sirven para todo, para construir aeropuertos, para construir tramos del Tren Maya, para distribuir medicinas, libros de texto, gasolina, para administrar los puertos y las aduanas, en fin. Yo no recuerdo, por lo menos en lo que yo llevo en esta vida, un papel tan preponderante que han tenido los militares y sobre todo en un tema que tú has insistido mucho, que es el tema de la seguridad pública. Es correcto, Leo. Digamos, estoy de acuerdo con mis colegas en que el hecho mismo
hace saltar muchísimas preguntas y sobre todo una reflexión de muchísima más larga data sobre cuál es la relación entre el Estado mexicano, el poder político y las Fuerzas Armadas, pero sin embargo toca un punto fundamental para la cotidianidad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, que es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas actualmente en materia de seguridad pública, pero también en por lo menos otras 13 tareas distintas que tocan la logística, las cadenas de distribución, la construcción de infraestructura, la generación de empleo, la vigilancia de otras actividades del gobierno federal e incluso la correcta implementación de los programas sociales, por ejemplo, con la participación de las Fuerzas Armadas en los viveros de Sembrando Vida o, por ejemplo, con la participación de las Fuerzas Armadas también en la contratación y capacitación de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros desde México Unido contra la Delincuencia hemos documentado, y yo estoy a punto de publicar un artículo bastante extenso, como de unas 50 páginas, sobre cuál ha sido la evolución legislativa e institucional del uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y hay que decirlo así, con todas sus letras, no es algo de este gobierno, sin duda alguna. Estamos hablando de algo que comenzó en los 40, que se ha ido solidificando y que a partir de los 90 ha ido apretando la tuerca con precedentes legales y jurisdiccionales muy interesantes, que la misma Corte ha ido interpretando y después se desacreditan las propias interpretaciones de la Corte sobre qué es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y si la seguridad pública es una de esas actividades. Yo creo que aparte de que es el fin de la inocencia, como decía Ariel, pues es un momento también muy importante para replantearnos qué tantas facultades más le vamos a dar a las Fuerzas Armadas, qué tanta autonomía presupuestal le vamos a dar a las Fuerzas Armadas, porque precisamente con cada facultad nueva que le damos a las Fuerzas Armadas le damos un rubro presupuestal nuevo. Justamente con el tema de la administración de los puertos, por ejemplo, las administraciones portuarias integrales, ahí venía un gran fideicomiso que se junta con una de las discusiones que estamos teniendo hoy en día ya fuera de la sede legislativa en un hotel de la calle de Reforma en la Ciudad de México. Pero bueno, cada vez más son bolsas de dinero y de dinero y de dinero que ya no dependen, y eso hay que decirlo también, de la asignación presupuestal que el propio gobierno federal le haga a la Sedena o a la Semar por las propias acciones o responsabilidades que tienen como corporaciones armadas de origen o ahora con la Guardia Nacional, ¿no? Nosotros hemos documentado por lo menos 19 funciones en lo que llamamos el Inventario Nacional de lo Militarizado, un proyecto en el que estamos colaborando con el CIDE Aguascalientes, pero además de eso, creo que sí es muy importante decirlo, pues el 100% de la seguridad pública de este país está ahí. Tan solo hay que ver el paquete económico 2021 que se está presentando, en donde uno de los subsidios municipales para la seguridad pública vienen absolutos ceros, y todos los incrementos que se están dando para que la Sedena administre, opere y reclute el 100% de los efectivos de la Guardia Nacional, más todas las responsabilidades nuevas que se le están atribuyendo. Es un escándalo lo que estamos viendo actualmente en términos de facultades, responsabilidades y autonomía presupuestal. El último de la semana pasada, seguramente lo vieron pasar todos los colegas, que fue una orden ejecutiva que verbaliza el secretario general de la Defensa a través de un oficio en donde toman control operativo de la Guardia Nacional, incluidos los elementos que provienen de la Armada de México, en una cosa que yo tampoco había visto un precedente, que es la Sedena tomando control operativo del personal de la Semar. Entonces creo que sí es un momento muy importante para replantearnos la política de seguridad, para replantearnos las relaciones cívico-militares, para replantearnos el rol de las Fuerzas Armadas en el sistema político mexicano, pero sobre todo, Leo, yo creo, para solidificar y materializar las demandas de regulación, de fiscalización terciaria y de transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. Un último dato, regresando un poco al arresto. ¿Quién es el personaje que está arrestado hoy en Estados Unidos? Pues es un personaje sobre el que pesan por lo menos 22 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tienen que ver con encubrimiento de las Fuerzas Armadas, digamos, como institución, sobre operaciones militares de Tlatlaya, de Ayotzinapa y de un montón de otros operativos fallidos en los que civiles fueron ejecutados extrajudicialmente, torturados o desaparecidos. 19 funciones, Carlos, documentadas que le han dado al Ejército y a la Marina, a las Fuerzas Armadas, y dice Ariel, es el fin de la inocencia.
¿Qué hacer entonces en ese sentido con una presencia cada vez más mayor, con la militarización en muchos sentidos de la vida pública del país, pero al mismo tiempo en esta época del fin de la inocencia? Carlos. Mira, sí, yo creo que es muy interesante porque de alguna manera obliga al gobierno del presidente López Obrador a hacer un alto en el camino. La verdad es que el proceso de militarización, digamos, en marcha desde hace muchos años, pero que de alguna manera se ha redoblado desde que este gobierno tomó posesión, no solamente en la cuestión de la seguridad pública, sino como ya bien anticipaba Lisa, pues en otro tipo de responsabilidades y encargos, que la verdad nunca ha habido un argumento, ni siquiera creo un intento de persuadir a la opinión pública sobre por qué es una buena idea hacer eso. Me parece que, bueno, desde luego, este arresto o esta detención, pues echa por tierra el mito de que convenía, digamos, multiplicar los encargos de las Fuerzas Armadas en la medida de que eran incorruptibles, ¿no? Pues sí, desde luego es muy difícil sostener esa aseveración cuando pesan sobre un secretario de la Defensa que además tenía una larguísima trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, cuando pesan acusaciones como las que están pesando en este momento, a reserva, insisto, de que haya un veredicto de un jurado en Estados Unidos. Yo creo que en efecto hay algo muy extraño, y esto no me cansaré de repetirlo, en que el gobierno con la mayor legitimidad democrática probablemente en la historia de México, un gobierno que llega con una mayoría absoluta y con mayorías en ambas cámaras, que tiene todo el respaldo ciudadano que no ha tenido ningún otro gobierno, pues recurre a un gesto muy contraintuitivo de recargarse en el ejército, como si no le bastara con esa extraordinaria legitimidad democrática que le dieron las urnas. Me parece que ese puede ser un comentario sobre el estado de la democracia en México, o también un comentario sobre las debilidades institucionales, financieras, e incluso hablaría de la debilidad en términos de presencia territorial del Estado mexicano, y quizás sea esa una de las respuestas por las cuales López Obrador, quizás es la respuesta, podemos decir, más estratégica, ha tratado de recargarse tanto en el ejército como un instrumento para recuperar presencia territorial en México, pero que no deja de ser extraordinariamente problemático. Los ejércitos no suelen ser ese tipo de instrumentos en regímenes democráticos, al contrario. Y eso, pues, desde luego que sí genera cierta sensación de extrañeza ver no solamente que se use de esa manera el ejército, sino también como una agencia multiusos, digamos, a capricho del presidente, que no nada más desnaturaliza su función, eso lo hemos discutido muchas veces, sino que además mete al ejército dentro del juego político, dentro del juego presupuestal, y pues en muchos sentidos lo politiza en dimensiones en las que es una cuestión muy delicada, en las que el ejército en realidad no debería estar metido, ¿no? Ojalá pudiéramos aprovechar esta oportunidad para hacer un alto en el camino y revisar tanto los procesos, digamos, de militarización de esferas que no estaban militarizadas, como otra vez la política de seguridad o la política militar. Claro. Porque definitivamente, digamos, yo creo que no podemos abandonar el horizonte de que tarde o temprano el ejército tiene que salir de las calles. Y uno de los significados, creo, de este término que utilizó Ariel, del fin de la inocencia, creo que sería el principio de un cinismo ya muy descarado, en donde ya ni siquiera nos planteamos un horizonte donde pondríamos fin a la utilización del ejército en tareas de seguridad pública, ¿no? Y dos, donde no nos estamos planteando formar policías que tarde o temprano recojan esa responsabilidad. A ver, Ariel, aquí sí hubo un cambio importante de lo que prometía el candidato López Obrador a lo que ya empezó a hacer el presidente López Obrador. Creo que la militarización no estaba en la agenda del candidato López Obrador, pero cuando ganó se dio cuenta que necesitaba al ejército y a la marina y lo necesitaba mucho. ¿Tú cómo ves esto? Sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeros. Hay un déficit en la ocupación
administración y vigilancia del espacio mexicano. Para eso tú necesitas un cuerpo o un conjunto de cuerpos que puedan ocupar ese territorio, puedan vigilarlo y puedan garantizar la vida, la integridad y la propiedad de los mexicanos. No teníamos, o nuestros experimentos de política, de policía, de una policía nacional han tenido la historia que conocemos en los últimos 15, 20 años, y por lo tanto surge, y respondo a tu pregunta, Leo, el proyecto, que no sé si es de militarización, yo creo que es un término del que hemos abusado mucho. Lo que se requiere es una policía nacional, es decir, una policía con vocación territorial y que pueda hacerse cargo de los nodos, de los núcleos más delicados de los bienes públicos, por ejemplo, las empresas, los gasoductos, etcétera. Esta realidad, que yo creo que alimenta legítimamente y correctamente la necesidad de una Guardia Nacional, se enfrenta a un jaloneo interno dentro del gobierno, donde por supuesto el ejército quiere quedarse con la Guardia Nacional. Yo creo que en este sentido lo que es más pertinente es también una cirugía y una rearquitectura de la administración pública. Perdón, de tal manera que perdón Ariel, déjame interrumpirte porque sí me quedé con una duda. Sí. Dices, por supuesto que el ejército se quería quedar con la Guardia Nacional, pero ¿por qué por supuesto? ¿Qué gana el ejército al quedarse con la Guardia Nacional? Dinero. Bueno, gana presupuesto, gana influencia y además le es un tema de poder. No es un tema de poder. Digo, porque también se compra la rifa del tigre, porque se compra el problema de darle seguridad a los mexicanos. Por supuesto, pero disfrazado de Guardia Nacional. Estrategia. A ver, perdón, que termine Ariel y luego Lisa. Perdón, venga, Ariel. A lo que voy es que también el gobierno necesita una nueva arquitectura, quiero decir, en cuanto a que, por ejemplo, hay que reunir a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional en una conducción mucho más unificada. Hay países que tienen un Estado Mayor conjunto, bueno, tú lo sabes, Estados Unidos, pero no solo. En Francia o en España, la Guardia Civil, los carabineros, etcétera, tienen una representación en el Estado Mayor conjunto, ¿sí? Sin que pierdan su carácter de policía civil, pero al mismo tiempo están a medio camino en su coordinación con las Fuerzas Armadas. Yo creo que se requiere imaginación institucional, algo de lo que desafortunadamente carece el gobierno de López Obrador en este sentido, de tal manera que se pueda dar una respuesta sobre el territorio, que es lo que urge, porque eso, yo creo que en eso estamos de acuerdo. El Estado ha perdido el control del territorio, pero al mismo tiempo se puedan cambiar las reglas del juego y la administración de los conflictos que son naturales entre las instituciones. Eso tampoco es privativo de México. Es decir, hay que sacar a la discusión de la militarización o la policía civil, porque en realidad la Guardia Nacional va a ser un cuerpo militarizado como lo veamos. Eso no quiere decir que esté subordinado a una de las dos fuerzas armadas que caracterizan la estructura institucional mexicana, el Ejército, la Marina. Muy bien. Podría ser la tercera en discordia, y eso sería lo importante. A ver, yo recuerdo, y ya llevamos muchos años, Lisa, en esta discusión sobre la Guardia Nacional y los militares dando servicios de seguridad pública, y recuerdo precisamente al general Cervantes quejándose de que están ahí en las calles realizando estas labores sin un marco legal. Ya les dieron el marco legal con la Guardia Nacional, pero ellos se quejaban mucho, decían, bueno, si nos van a poner a hacer esto, por lo menos que tengamos protección jurídica al respecto. Por eso le hacía la pregunta a Ariel del tema de que por supuesto se querían quedar ellos con el control. Yo no me queda tan claro. A ver, el general Cienfuegos fue un defensor de la Ley de Seguridad Interior allá en el 2015, en el 2016, en el 2017 y sobre todo un defensor de la autonomía fáctica y legal del ejército para no responder ante tribunales civiles por los posibles abusos cometidos mientras ellos están desempeñando labores que, hay que decirlo así, son ajenas a la disciplina militar, son labores policiales para las que no están entrenados y para las que en realidad no tienen el marco legal porque la Constitución así lo prohíbe. El artículo 21 constitucional dice que la seguridad
seguridad pública, que es la defensa de la integridad física y los bienes de la ciudadanía, en comparación con una seguridad nacional que sería la defensa de la soberanía y los bienes de la nación, ¿no? No es algo que desempeñen las Fuerzas Armadas. Claro, históricamente los han puesto a hacer eso, y justamente cada vez les han dado más facultades para hacerlo. Hoy en día la Guardia Nacional puede incluso investigar y participar en operativos de delincuencia del orden común, o sea, podría participar en el cateo de domicilios, en temas de tráfico, de robo a casa habitación, de robo en autotransporte, cosas Lisa, que no tienen. Pero eso les gusta a los militares. ¿Realmente ellos quieren estar allá adentro haciendo estas labores policíacas? Ellos no quieren estar haciendo esas labores policíacas, Leo, porque en realidad su doctrina es otra. Claro. Lo que pasa es que una vez puestos ahí, lo que no querían era poder ser juzgados por tribunales civiles, porque una vez que tú escapas a la disciplina militar, tendrías que limitar el fuero militar. Y entonces esa es una de las partes que involucró mucho a las Fuerzas Armadas en el cabildeo de esa certeza jurídica de la que estuvimos hablando durante muchísimos años con la Ley de Seguridad Interior. Ojo aquí, porque cuando se negoció la reforma de la Guardia Nacional, precisamente lo que se hizo fue un doble engaño. Se dijo que la Guardia Nacional podía ser un cuerpo civil, una fuerza intermedia, para citar a Ariel, es decir, una corporación civil que tuviera cierto entrenamiento militar para la persecución de ciertos delitos, como sí sucede en otras partes del mundo, en donde, por ejemplo, la Gendarmería francesa tiene entrenamiento militar para temas de contraterrorismo, ¿no? Counterterrorism, pero no necesariamente eso significa que la Gendarmería francesa suplante a la Policía Nacional francesa. Y lo que está pasando en México es que cada vez que hemos utilizado al ejército, en lugar de poder generar sinergias que sean muy específicas en el tiempo, en el territorio, en los objetivos, en el tipo de delitos que se persiguen, en el tipo de actividades como podría ser la inteligencia, lo que hacemos es que desplazamos a las policías, generamos todos los incentivos perversos para que esas policías no sean nunca ni suficientes ni eficaces, y generamos todavía una dependencia mayor al uso de las Fuerzas Armadas, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero el doble engaño no fue nada más decirnos va a ser civil y luego la popularon de militares y luego se la dieron a un militar en retiro y luego la llenaron y la administraron. Hasta hoy en día la administran, la nómina incluida desde la Sedena. Que todo eso también hay que decirlo en la definición de la militarización de la seguridad pública. Sí es militarización, porque es hacer un llamado a la participación de los militares, es la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar, es el nombramiento de oficiales militares en la conducción de la seguridad pública, y son características de valores y doctrina militares en una corporación civil. Todo eso se nos vendió como que iba a ser civil cuando no es civil, y además, que es la parte hacia donde nosotros tomamos acciones legales, se le dio al presidente la oportunidad de usar a la Fuerza Armada Permanente 5 años. Como decía Carlos, hasta el 27 de marzo del 2024, Armada de México, Institución Armada de la Marina y Ejército Mexicano pueden hacerla de policías, pero tenía que ser de una manera controlada. Esa manera controlada nos viene de sentencias impuestas de la Corte Interamericana por ejecución extrajudicial, por desaparición forzada y otros delitos cometidos por militares, que en su momento no fueron juzgados en tribunales civiles y que llegaron a instancia internacional. Nosotros justamente lo que estamos discutiendo en este momento es el alto en el camino que esta detención nos impone. Tiene que ver también con si le seguimos llenando la bolsa de facultades y autonomía presupuestal a una institución que se ha caracterizado por ser mucho más opaca que las instituciones civiles, mucho más reacia a los controles externos y sobre todo mucho más unida o blindada institucionalmente para no permitir que se abran. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros identificamos? Que en el momento en el que se reguló por la vía del acuerdo militarista esta participación de la Fuerza Armada Permanente, se dijo que el control de las Fuerzas Armadas iba a ser su propio órgano interno de control. Entonces son ellos actuando, ellos cometiendo potenciales abusos y ellos mismos investigándose como juez y parte sin tener nunca la participación de una fiscalía, como sí sucedió, por ejemplo, y recordarás con el pleitazo que se aventó el gobernador de Chihuahua
Chihuahua con el presidente cuando la Guardia Nacional hiere a un civil y es la Fiscalía del Estado de Chihuahua la que entra a investigar a los militares. Sí. Entonces creo que esa es la discusión que tenemos que tener ahorita. ¿Cuál es el grado de transparencia y regulación que tenemos de unas Fuerzas Armadas que están en todo el territorio nacional, que ya no son operativos temporales, sino operativos permanentes y que ya legalmente tienen las facultades de los civiles adentro de una corporación que es un cascarón, que es la Guardia Nacional, y además permiso para actuar de policía 5 años más? Y la verdad, una de las justificaciones de meter a los militares en el tema de seguridad pública y en otros temas es que, a diferencia de otras instituciones, no había corrupción en las Fuerzas Armadas. Y este caso del general Cienfuegos, pues lo que demuestra o lo que demostraría de resultar culpable es que sí también hay corrupción en las Fuerzas Armadas. Me queda tiempo para una brevísima ronda de 30 segundos de conclusiones cada uno. Carlos. Y a mí sí me gustaría volver al tema de la ocupación del territorio y de cuáles son los instrumentos que tiene un Estado para, digamos, fortalecer su presencia, porque creo que ese pendiente o ese problema no siempre tiene que resolverse de manera estricta o exclusiva desde lo nacional. Creo que hay una cierta arrogancia del altiplano, una cierta mirada centralista, de que si no es el gobierno federal, entonces no es nada. Lo local es un reducto, como una rebaba, un sinónimo como o de abuso, o de anarquía, o de ambas. Y la verdad es que sabemos, por las experiencias, por los experimentos más exitosos en materia de seguridad pública, todos esos experimentos y experiencias tienen el denominador común del arraigo local, de responder a condiciones, digamos, específicas, de reconocer las peculiaridades políticas, económicas, sociales de cada sitio específico. El control del territorio no tiene que ser necesariamente sinónimo de federalización de la presencia del Estado Nacional, ¿no? Y si hay un gobierno que ha apostado precisamente en la dirección contraria de lo local, que ha apostado por la centralización, es precisamente este gobierno. Y lo que está ocurriendo en este momento con la detención de Cienfuegos y el cuestionamiento respecto al ejército, tendría que conducirnos necesariamente a un replanteamiento de cuáles son los vehículos para fortalecer la presencia territorial del Estado mexicano y llevarnos a revalorar la importancia de lo local. Muy bien. Ariel, una breve conclusión, 30 segundos. Sí, difiero de mi amigo Carlos, es decir, yo creo que la seguridad tiene que ser un proyecto nacional, tiene que tener alcances nacionales por una serie de razones. Una es la captación de los intereses locales de la seguridad local. Eso lo hemos visto de manera reiterada. Mi punto es que tal vez la gran omisión de López Obrador, del gobierno de López Obrador, es no saber que la ocupación del territorio implica no solamente o la Guardia Nacional o el Ejército, por decir algo, sino implica también una serie de burocracias importantes, fundamentales, que también hacen lo suyo en términos de la conservación y de la seguridad. Desde los médicos hasta los maestros, hasta las burocracias que ahora no gozan de mucho, a veces no gozan de respeto en el gobierno nacional, también son formas de ocupar el territorio. Me parece que esta cesión de facultades al ejército, para decirlo como decía Lisa, en pocas palabras, tiene que ver también con un no reconocimiento de que hay otros proyectos estatales que deben de ser desarrollados y que también tienen un impacto profundo sobre el territorio. Muy bien. Lisa, una breve conclusión, 30 segundos. Repensar justo la política de militarización. Creo que nosotros desde México Unido contra la Delincuencia tenemos dos agendas que durante 10 años hemos defendido y que se ponen al centro de esta discusión sobre la detención del general Cienfuegos. Una es el tema de la construcción de una seguridad ciudadana que cada vez dependa menos de la militarización de esta seguridad, y por el otro lado es una agenda de regulación legal de mercados de drogas, porque claramente el mercado negro tiene un poder corruptor que es capaz de llegar hasta las más altas esferas de todas las instituciones civiles o castrenses. Y al final de eso, pues una reflexión muy rápida sobre también replanteemos el tipo de cooperación en seguridad que queremos con los Estados Unidos, construyamos las instituciones y las fiscalías civiles que requieren investigar los delitos cometidos por todos los servidores públicos, incluidos los militares, acá, sobre todo pensando que lo que necesitamos es tener un enfoque de justicia restaurativa para las víctimas de todos esos delitos y de todos esos casos de corrupción.
Pues muchas gracias, Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia. Gracias, Lisa. Muchas gracias, Leo. Buenas noches. También agradezco a Ariel Rodríguez Curi. Gracias, Ariel. Muy buenas noches. Gracias, Leo. Gracias a todos. Y a Carlos Bravo, regidor, desde luego. Buenas noches. Gracias, Leo. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa y vamos a platicar con Alejandro Cruz. Hubo elecciones este fin de semana en un par de estados de la República. Interesantes los resultados, ¿eh? Parecería que el PRI viene de regreso. Y vamos a ver las implicaciones que esto tiene para las elecciones del año que entra. Regresamos. El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, donde el PRI ganó en ambos estados y con una amplia ventaja. En Coahuila se llevó los 16 distritos que estaban en juego y en Hidalgo se colocó como la primera fuerza política al ganar, según datos preliminares, 32 de los 84 municipios que se eligieron. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a la Wikipedia de las elecciones locales en México, Alejandro Cruz, integrante de BGC y Asociados. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Oye, a ver, ha habido en los medios mucha polémica de a qué se deben estos resultados. Quiero escuchar tu opinión. ¿Por qué? Bueno, creo que el ganador sí fue el PRI, ¿no? O sea, indudablemente. No, desde luego, ya sea por votación o por posiciones, sí fue el triunfador en esta jornada electoral. Ahora, bien, ¿realmente es un avance del PRI o no? Hay que separar los estados. En Coahuila sí hay una evidente mejoría del PRI, regresa de algún modo a los niveles, empieza a regresar a los niveles en que estaba. Y no antes del 18, hay que decirlo. En la pasada elección local de gobernador, acordemos que fue hasta muy controvertida, apenas si logró ganar por unos cuantos puntos el candidato del PRI, y en general la votación de este partido ya se situaba pues cercana al 40%. Aquí está, el domingo pasado está sacando el 50% prácticamente, ¿no? Entonces sí hay un resultado bastante positivo para este partido. En 2018 lo único que pasó es que hubo una votación muy diferenciada, es decir, para la presidencia, Andrés Manuel López Obrador pues ganó en el estado, pero conforme ibas pasando a otros niveles de elección, las cosas cambiaban, al grado que que fue la elección de alcaldes, el PRI fue el partido más votado, no fue Morena. Morena iba bajando de 30 y tantos, que sacó 37, algo así, que sacó López Obrador, ya bajaba a niveles de como del 20% en la elección de ayuntamientos. Entonces, sí no es tan realmente no es tan sorpresivo lo que ocurrió en Coahuila. Es más, y viendo encuestas de hace varios meses, ya se veía que el PRI iba a estar bastante competitivo, aunque no así como para llevarse el carro completo, ¿no? De las 16. Porque en la pasada elección de Congreso, la verdad es que al PRI no le fue tan bien. Tuvo que dividir triunfos con el PAN y una fuerza local de Coahuila, la UDC. Entonces, a final de cuentas, es un muy buen resultado para el PRI en Coahuila. En segundo lugar queda Morena, con 20%, que es prácticamente lo que también sacó en la elección de ayuntamientos del 2018. Y el que se desplomó fue el PAN. El PAN no quedó en segundo lugar, hasta donde van los resultados, no quedó en segundo lugar en ningún lado, ni siquiera en su, podríamos decir, bastión, que es Torreón. El PRI fue muy parejo en todos lados, entre 40, 50, ¿no? Por ahí se estuvo moviendo, por ahí unos ligeramente abajo del 40, pero el PAN sí no dio pelea en este estado. En cambio, en Hidalgo, hay que decir, es otra historia. Un poco es engañoso lo que estamos viendo. De ser uno de los grandes bastiones del PRI, pues el nivel de votación que está sacando es de alrededor del 25%, que es un nivel realmente ya bajo.
está apenas pues como unos 5 puntos arriba de lo que logró en la elección local, que coincidió en 2018 para Congreso. Ahí pues apenas se sacó 20%, te digo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que logró ahora subir en las ciudades, parece que se va a llevar Pachuca. En cambio, en otros lados, en ayuntamientos menos poblados, ahí enfrentó una fuerte competencia de otras organizaciones en Morena, pero también partidos pequeños, hay que decirlo. Pero de ninguna manera es una muy buena votación para el PRI. Digamos, en términos de posiciones, sí hasta avanza, porque en la pasada elección local obtuvo, si no me equivoco, como 22 ayuntamientos, ahora tiene 32. Pero no, o sea, hay que verlo también en esto, términos de votación, ¿no? Morena, déjame, porque la explicación, digamos, que a mí me convence más, lo escribía yo hoy en mi columna del periódico Excelsior, es que cada estado tiene una realidad diferente, los factores locales pesan en las elecciones locales más que los factores nacionales, y en ese sentido... creo que los gobernadores pueden echar a andar más sus aparatos electorales en elecciones de este tipo y tener una mayor influencia que lo que puede tener un partido cuyo principal activo es nacional, en este caso Morena, y el activo sería el presidente López Obrador. ¿Qué te parece? Efectivamente, por ejemplo, en Hidalgo, el hecho de que diversos partidos, no nada más se lo repartieron el PAN, el PRI y Morena los ayuntamientos, no, hay una multiplicidad de partidos pequeños, ya sea federales o incluso locales, que se llevan posiciones, ¿no? Y esto, ¿qué está reflejando? Más bien la dinámica local de cada de cada municipio, ¿no? Personalidades locales, la gente apoya esto porque ya lo conoce, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que refleja lo que tú me estabas mencionando. Por eso se pulveriza, se dispersa bastante el voto, sobre todo cuando hay elecciones de ayuntamiento. En Coahuila también hubo estas fuerzas locales, en fin, pero está más concentrado el voto, digamos, en las fuerzas nacionales, ¿no? Ahora, y efectivo. Ajá. No, sí, adelante, perdón, Alex. Es que hay un detalle, porque precisamente algo que provoca el voto diferenciado cuando coincide con las elecciones federales es que precisamente estos partidos pequeños o fuerzas locales que aparecen en elecciones como las de ayuntamiento, a la hora de la elección federal, pues como no son algunos de estos no son partidos federales, entonces esos votos se tienen que ir a alguna de esas fuerzas, ¿no? Y por eso dan resultados distintos, como este que, por ejemplo, te acabo de mencionar en Coahuila en 2018. Sí. Yo lo que te quería decir, y ya me queda tiempo nada más para esta pregunta, es que yo creo que la elección del 2021, la intermedia, tiene un alto factor local en juego. Van a ser más importantes las elecciones de gobernadores, de 30 congresos de los estados, casi 2,000 ayuntamientos, y en ese sentido, ver ahorita las fuerzas nacionales que pudieran intervenir en esa elección intermedia, creo que más bien lo que hay que ver son las fuerzas locales de cada estado, Alex, pero no sé qué piensas tú. No, efectivamente, pues ya se ha visto en otras elecciones federales concurrentes con locales, que cuando, por ejemplo, hay una división en uno de los partidos grandes, en fin, eso acaba reflejando, a nivel local, acaba reflejándose en los resultados nacionales, ¿no? O el resultado en diputaciones federales, por ejemplo, cuando el PRI se dividía en una elección de gobernador y el candidato que entonces ya se iba a la oposición y era fuerte, pues acababa arrastrando el voto y eso acababa teniendo consecuencias en las posiciones federales, ¿no? Porque como bien sabemos, la mayoría de la gente llega a la elección no sabiéndose el nombre del candidato a diputado federal. Pero bien que se sabe el nombre del candidato a gobernador o a alcalde, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, yo lo que he venido argumentando es que la elección del 2021 va a ser la competencia entre dos fuerzas muy poderosas, la del presidente López Obrador, que a toda costa quiere estar en la boleta de alguna manera, y la fuerza de los gobernadores, y vamos a ver qué pesa más, ¿no?
Sí, efectivamente. Digo, ya hemos visto el año pasado, por ejemplo, el PAN se defendió bien en varios de los estados que gobierna, sobre todo en los que ya tienen más tradición, y precisamente porque los gobernadores, pues la verdad es que sí, como jefes políticos del partido en esos lugares, pues sí organizaron, hasta incidieron en otros partidos. No, pues operan y tienen la ventaja de que conocen la realidad local mejor que nadie, ¿no? Sin duda, por ejemplo, el caso de Tamaulipas el año pasado quizá fue el más emblemático, ¿no? Donde evidentemente pues ya fue un poco un recuerdo lo que había pasado en 2018, o sea, sacó la elección, lo mismo ocurrió de alguna manera en Aguascalientes, en enorme. Bueno, y este fin de semana yo diría en Coahuila y en Hidalgo, pero no sé si estarás de acuerdo. Ah, no, en Coahuila sin duda alguna. Sin duda, ¿verdad? Sin duda alguna es un gobernador popular, es un gobernador activo, hay obras, a la gente a nivel, digamos, desde acá, dice uno, no, pues cómo, si después de los escándalos de los Moreira, en fin, ¿cómo es posible que pase? Pues si uno va a Coahuila es otra historia, ¿no? Es que es exacto. Hay obra pública, elecciones, en fin, o sea, es otra visión de las cosas. Así es, y eso es lo que tenemos que seguir desde el altiplano, luego los chilangos no lo entendemos, pero es muy importante el factor local y por eso quería discutir contigo las elecciones de este pasado domingo, porque creo que es un buen preludio para lo que podría ocurrir en el 2021. Alejandro Cruz, muchas gracias. No, a ti, hasta luego. Gracias, Alejandro Cruz, la Wikipedia de las elecciones locales. Hago una pausa, regreso con Luis Carlos Ugalde para hablar de los nuevos partidos políticos. Saludo a Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia, de la consultora Integralia, quien ha publicado un muy buen documento de las decisiones del Tribunal Electoral para darle registro a 3 nuevos partidos políticos y negárselos a otros, incluyendo el de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Hola Luis Carlos, buenas noches. Hola Leo, muy buenas noches. A ver, primero, me parece un tanto escandaloso, tengo que decir, que le den el registro a 3 partidos que se sabe que son cercanos a la llamada Cuarta Transformación. Bueno, si cumplen la ley, pues al margen de que sean simpatizantes de López Obrador deben obtener el registro. El problema de la decisión del Tribunal Electoral de la semana pasada fue que usó criterios diferenciados y mientras algunos de los partidos que sí les dio el registro presentaban aportaciones no identificadas o algunas violaciones a principios constitucionales, en el caso de México Libre, a quien sí se le negó el registro, se le aplicó un rasero demasiado estricto, Leo, y se inventaron criterios que no existían para decir que había 1.2 millones de dinero no identificado cuando el dinero sí estaba identificado, los donantes habían sido ubicados con nombre y apellido, y sin embargo, por una razón no jurídica, se le negó el registro a ese partido, mientras que a los otros 3, con algunas inconsistencias, con algunas violaciones, se les dejó pasar. Ese me parece que es el grave problema que el Tribunal Electoral hizo la semana pasada. Estoy de acuerdo contigo, eso es lo escandaloso, a eso me refería este doble rasero, porque nos lleva a pensar que el tribunal ha sido capturado por el gobierno de López Obrador. Al no haber razones jurídicas, efectivamente, esa es la especulación que uno se queda desafortunadamente. Bueno, vamos a los partidos que sí les dieron registro. Uno ya lo había dado el INE, nada más fue su ratificación, que es el regreso del Partido Encuentro Social. Sí, ahora se llama Encuentro Solidario, es la continuación de Encuentro Social, es el partido político que más asambleas distritales organizó. Parece ser un partido que está muy bien estructurado a nivel regional. El líder de este partido sigue siendo Hugo Eric Flores, que es el superdelegado del gobierno federal en el estado de Morelos. Por cierto, el promotor de una de las gubernaturas más desastrosas que hay en México hoy, que es la de Cuauhtémoc Blanco. Y efectivamente, es un partido de una ideología de conservadurismo social que ha sido aliado de López Obrador.
en estos días han sido claves en su alianza para aprobar muchas de las reformas, por ejemplo, en materia de fideicomisos con López Obrador, y serán partido político efectivamente. Bueno, otros dos que no habían pasado por la aduana del INE, pero que el tribunal ordena que sí se les dé registro. Uno es redes sociales progresistas. Regresa la maestra Elbester Gordillo, por increíble que parezca, Luis Carlos. Así es, Leo, efectivamente es un partido ligado a ella. El presidente es Fernando González Sánchez, yerno de ella. Y es un partido que pues también parece que tiene mucha capacidad de organización en todo el país. Realizaron cientos de asambleas, afiliaciones y pues la organización ha dicho que es cercano, que es aliado del presidente López Obrador y efectivamente pues ahí están nuevamente. Se comenta, por cierto, ¿Son maestros? Que este partido político... ¿Son maestros? No son... ¿No? No, la verdad es que una de las acusaciones que se les hizo es que había muchos maestros. Sí hubo un partido político al que se le negó el registro, porque ahí sí se comprobó que había habido muchísimas afiliaciones del sindicato de maestros, pero este partido político no tiene prácticamente ningún liderazgo del sindicato de maestros entre sus filas. ¿Y entonces dónde sacaron tanta gente? Digo, si no fueron, porque antes... la maestra cuando hizo alianza, ¿cómo se llamaba? Su partido Nueva Alianza, sí era un partido... Nueva Alianza, sí. Exacto, sí era un partido, digamos, con base en el magisterio, ¿no? Efectivamente, Leo, muchos pensaban que este partido de redes sociales progresistas era el clon, pero reitero, hubo un partido, Grupo Promotor por México, creo que se llama, que sí estaba muy vinculado al magisterio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ese sí se le negó el registro porque se descubrió que muchos líderes del sindicato estaban en el cuerpo directivo del partido. Pero este partido de redes sociales progresistas es una novedad, porque efectivamente da la impresión de que sí lograron generar coalición con muchos segmentos, grupos políticos, probablemente gobernadores, Leo. Probablemente este partido pueda ser el instrumento de personajes políticos de la propia 4T para hacer política. No olvidemos que es muy probable que en 2024 no haya capacidad de gestar una candidatura de unidad entre todos los partidos que comprenden esto que se llama el obradorismo. Y piensa tú que en la cúpula política del gobierno actualmente hay varios que quieren ser candidatos. Claro. Imagínate a Marcelo Ebrard, por ejemplo, que es muy amigo, se comenta y se conoce que es muy amigo del Elbester Gordillo. Sí. Bueno, eventualmente, pues, redes sociales progresistas podría ser el partido político para que Marcelo Ebrard fuera candidato presidencial. Y el tercero que le dieron registro es un partido muy cercano a otro López Obradorista, que es el senador Ricardo Monreal. El partido de Pedro Aces, creo que se llama Fuerza Social, si no me equivoco. Fuerza Social por México, efectivamente, es un partido político que organizó cientos de asambleas en un periodo muy breve de tiempo. En donde se detectaron muchos recursos no identificados y claramente la acusación contra este partido es que a través de la CATEM, que es la Confederación de Trabajadores y Empleados de México, una nueva central obrera mexicana vinculada al gobierno, se habrían incorporado de forma corporativa vertical a muchos integrantes. El hecho es que el tribunal los dejó pasar, el hecho es efectivamente que Pedro Aces es senador suplente por Veracruz, es el senador suplente de Germán Martínez. Cuando Germán Martínez lo nombran director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Pedro Aces es senador, tiene una alianza muy cercana con Ricardo Monreal y efectivamente muchos consideran que Ricardo Monreal también podría ser candidato a la presidencia a través de este partido. Ahora, ¿qué te dice? Me queda tiempo para una pregunta, pero a ver, el López Obradorismo va a tener a Morena, va a tener al PT, a Encuentro Solidario, el Verde, que ya es parte de esa alianza, va a tener ahora a Redes Progresistas, a Fuerza Social y a pues creo que ya son esos, son, pues si conté bien, son seis. Exacto. De los 10 partidos que hay que hay ya ahora para 2021, 6 están vinculados, digamos, al gobierno. No es tan nítido ni va a ser tan claro, pero digamos que han dicho públicamente que están cercanos. Esto es un desafío y una oportunidad. A ver. Es una oportunidad porque Morena
puede aprovechar a varios de esos partidos para postular candidatos propios, como lo hacía el PRI antes con el Partido Verde. Y entonces, esto que es lo que hicieron en 2018, Leo, que fue mandar candidatos de Morena a través del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, le permitió a Morena postular más candidatos y luego cuando ganaban las elecciones se regresaban a Morena. Por eso es que Morena es un partido en el Congreso tan grande porque usó otros partidos para expandir el número de candidatos. Pero eso es una sobrerepresentación tramposa. Es una simulación a la ley porque se extrapoló la sobrerepresentación del 8% a través de esta ingeniería electoral que, por cierto, los partidos de oposición pueden limitar si empiezan a litigar desde antes, exigiendo que todos los candidatos de partidos políticos deban ser militantes de esos partidos. No se vale que un militante de Morena aparezca como candidato del PT o del Verde y que después regrese al partido porque ahí estás violentando los derechos a votar, a la claridad, a la certeza jurídica. En 2018 los partidos no litigaron esto. Ahora lo pueden hacer y evitar que se haga esta simulación. Pero también este es un arma de doble filo para Morena, Leo, porque imagínate que estos tres nuevos partidos políticos cercanos al López Obradorismo, pues van a competir también por un electorado semejante. Los nuevos partidos políticos tienen que ir solos y por lo tanto pueden empezarle a comer pedazos del electorado a las bases de Morena y eso hacer que al final Morena sea menos competitivo. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Muy buenas noches. Claro que sí, Leo. Muy buenas noches. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar.